Buenas tardes y bienvenidos a la Iglesia Luterana El Redentor en línea. Como es la primera vez que hacemos la misa a través del internet, quiero animarles a algo. Es que generalmente cuando uno ve un video o ve algo en el internet, solo ve unos segundos, un minuto, pero luego se distrae, cambia, busca cosas en su teléfono. Pero fíjese que cuando venimos aquí a la misa estamos más o menos atrapados, ¿no? Que nos vemos obligados a quedarnos, prestar atención, escuchar lo que Dios nos está diciendo. Por eso quiero animarles como individuos y como familias a que vean todo el video y que quiten las distracciones, que apaguen los teléfonos y que se enfoquen hoy en la palabra de Dios. Porque este es nuestro momento esta semana para adorar a nuestro Dios y para escuchar sus promesas a través de su palabra. Y hoy en la misa vamos a hablar un poco sobre todo lo que está pasando en este momento en nuestro mundo. Y vamos a contestar una pregunta que están haciendo muchos ahora. La pregunta de si Dios nos está castigando. Porque a veces cuando pasa algo malo pensamos, pues, ¿sería que Dios me está castigando por algo? Entonces hoy vamos a contestar esa pregunta. Pero primero vamos a comenzar nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Y es en este momento, en la misa cada domingo, que hacemos confesión de nuestros pecados. Entonces les quiero animar en este momento de silencio, que primero reflexionen sobre los pecados, las cosas malas que han hecho esta semana, y que hagan confesión a Dios, que le pidan perdón por las cosas malas que has hecho esta semana. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Una lectura del Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, y dice así: En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerto a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno?
Señor, le contestó el vinador, déjala todavía por un año más, que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, y si no, córtala. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El texto del sermón esta tarde se encuentra en la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 8, comenzando con el versículo 1, y dice así: Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viendo todo lo que está pasando en el mundo de hoy, me he preguntado qué diría un hombre llamado Pat Robertson. Pat Robertson es un famoso televangelista aquí en los Estados Unidos, que hace muchos años, hasta que trató de elegirse como presidente de este país. Pero él ha sido un poco controversial a través de los años. Por ejemplo, cuando los terroristas atacaron a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, él dio a entender que Dios nos estaba castigando como país por nuestros pecados. Y luego cuando el huracán Katrina golpeó la ciudad de Nuevo León en Luisiana en el 2005, él dijo que Dios estaba castigando a esa ciudad por su decadencia. Y luego en el año 2010, cuando murieron más de 100,000 personas por el terremoto en Haití, él dijo que Dios estaba castigando a ese país porque sus antepasados habían hecho un pacto con el diablo. De hecho, lo comparó con la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra en la Biblia. Porque Dios destruyó esas ciudades y mató a todos sus habitantes con fuego por causa de su maldad. Ha de ser lo mismo hoy en día. Esta semana pasada, los pastores de nuestra iglesia llamamos a todos los miembros de la iglesia. No alcanzamos a hablar con todos, pero intentamos hablar con todos de la iglesia para ver cómo siguen en este tiempo de la pandemia. Y aunque no pudimos hablar con todos, hablando con los miembros de nuestra iglesia, me sorprendió algo. Cuando yo pregunté a la gente con qué estaban más batallando en estos momentos, me sorprendió porque había algunas personas que no decían lo de del coronavirus o de la economía o del caos del mundo hoy en día, sino que ellos tenían unos problemas mayores en sus vidas personales, en sus familias, con su salud. En medio de todo el caos en nuestro alrededor, ellos estaban sufriendo cosas aún más difíciles. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos en medio de la tragedia, cuando sentimos abrumados por todos los problemas que tenemos, a menudo comenzamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso, Dios? Y luego nos entra todo las cosas malas que hemos hecho, todo lo feo de que hemos dicho, nuestros errores, y pensamos, pues, ¿sería que Dios me está castigando en este momento?
Y hacemos esa pregunta porque todos nosotros tenemos una conciencia. Nuestra conciencia nos dice lo que es correcto y lo que es malo. Nuestra conciencia nos dice que hemos fallado. Nuestra conciencia nos dice que merecemos castigo. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en nuestro mundo, cuando vemos tragedias en nuestras vidas, pensamos, ha de ser un castigo de Dios por las cosas que yo he hecho. En la lectura que acabo de leer a ustedes de San Lucas, el capítulo 13, la gente en ese entonces estaban hablando de un incidente que había ocurrido en la ciudad de Jerusalén un poco antes. Parece ser que Poncio Pilatos, el gobernador romano, el que después iba a condenar a Jesús, parece ser que Poncio Pilato había matado a unos galileos mientras ofrecían sus sacrificios en el templo. San Lucas no nos da más detalles, pero Jesús usa eso como una oportunidad para enseñar a la gente. Él preguntó. Él dijo, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Y luego mencionó otro caso, que una torre había caído sobre algunas personas y se murieron 18 personas. Y pregunta, ¿o piensa que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? En otras palabras, Dios los estaba castigando. Dios te está castigando a ti. Está castigando a nuestro país. Está castigando a nuestro mundo. Y la respuesta a esas preguntas es un poco más complicado que hombres como Pat Robertson piensan. Primero, la pregunta que si Dios te está castigando a ti. Y la respuesta es no. No. Bueno, hemos escuchado esa palabra mucho en esta semana, ¿verdad? La palabra no. No podemos estar a una distancia menos de 6 pies de cada persona. No podemos reunirnos en grupos de más de 250 personas y luego de más de 50 personas y luego más de 10 personas. No pueden ir a la escuela, no pueden ir a la iglesia, no pueden ir a trabajar. Pues en el texto de hoy tenemos un bendito no. Porque San Pablo dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Condenación. Esa es una palabra grande que se usa aquí en la iglesia, pero en el texto original, en el griego, esa palabra realmente significa castigo. Lo que está diciendo Pablo es que ya no hay castigo para los que están en Cristo Jesús. Y bueno, no me malentiendan. Sí existe un castigo para el pecado. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra realmente ocurrió. El infierno realmente existe. Dios odia. Él odia el hecho de que esta semana te preocupaste tanto y te estresaste tanto en vez de confiar en Él. Él odia el enojo que has demostrado a otras personas, especialmente los que piensas que están sobre reaccionando a todo eso. Dios odia tu lujuria. Él odia tu orgullo. Él odia tu egoísmo. Tu conciencia tiene razón. Nosotros merecemos el castigo de Dios. Pero como nos dice Pablo aquí, Dios nos ha liberado de este castigo, al sufrir el castigo en nuestro lugar.
en la cruz, Dios el Padre llovió el fuego de su enojo sobre Jesús por todos nuestros errores, por todas nuestras fallas, por todas esas cosas malas que nosotros hemos hecho. Dios castigó a sí mismo en nuestro lugar. Y luego, antes de morir en la cruz, Jesús dijo, consumado es, terminado es. Pagó todo el precio, sufrió todo el castigo, por lo cual ya no hay castigo para los que están en Cristo Jesús. Dios no está castigando ni castigará a los que creen en Jesús, a los que están en quien mora el Espíritu de Dios, como dice Pablo aquí en el texto. Pero si rechazas a Jesús, si rechazas al Espíritu Santo, si te niegas a reconocer y arrepentirte de tus pecados, el castigo de Dios es real. La paga del pecado es muerte. El castigo del pecado es el infierno. Todos los incrédulos, todos los que no creían en Jesús y murieron en el 9/11, en el huracán Katrina, en el terremoto en Haití, aún del coronavirus. Todos esos eventos fueron un castigo de Dios para ellos. O sea, nuestro Dios es un Dios sumamente paciente. Pero su paciencia sí tiene un fin. Cada vez que se muere una persona que no cree en Jesús, ese es un castigo de Dios. Se está acabando su tiempo de gracia, su tiempo, su oportunidad de arrepentirse y creer en Jesús. Dios sí, a veces castiga con esas tragedias, pero no te está castigando a ti. Todos los que creen en Jesús están perdonados. Jesús sufrió tu castigo en tu lugar. Cada hombre, cada mujer, cada niño que falleció en las Torres Gemelas el 9/11 o en el huracán Katrina o en el terremoto de Haití o en el coronavirus. Eso no fue un castigo. Todos los que murieron en la fe y ahora están disfrutando del cielo, que es 1,000,000 de veces mejor que aquí. Para ellos esos eventos no eran tragedias. No hay castigo para los que están en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué tengo esos problemas en mi vida? En ese mismo capítulo del Romanos capítulo 8, Pablo nos dice que sabemos que en todas esas cosas Dios obra para el bien de los que le aman. Las cosas buenas pueden resultar aún de las peores tragedias en este mundo. Dios tiene un plan para ti. Él tiene un plan para nuestra iglesia, tiene un plan para nuestra comunidad y nuestro país y para nuestro mundo. Dios a menudo usa los tiempos difíciles para acercarnos a Él. Fíjense que mi hermano Adán ayer cumplió 40 años. Él ya lleva muchos años de sufrir de un cáncer de cerebro que es inoperable, que no se puede tratar. Se está muriendo. Y ha sido difícil para él, para su esposa, para sus hijos. Pero a la vez, él dice que ha sido una bendición. A través de esa enfermedad, su fe ha crecido inmensamente. Él ya tiene una relación más estrecha con sus hijos y con su familia.
Cada vez que pasamos por problemas, cada vez que tenemos dolores, es una oportunidad para nosotros de acercarnos a Dios y de crecer en nuestra confianza en Él. Fíjense que por causa de esta pandemia, habrá gente que nunca habrán venido a esta iglesia para escuchar un sermón, pero ahora están escuchando del amor y la misericordia de Dios porque nos vimos obligados a poner nuestra misa en el internet. O nomás piensen en el tiempo que ya tenemos todos, que ya que estamos en nuestras casas más, vamos a poder pasar más tiempo juntos como familia. Habrá bendiciones por causa de todo lo que está pasando. Cosas buenas pueden resultar aún de las cosas más difíciles. De hecho, Dios promete que eso va a pasar. El problema es que a veces no vamos a ver cómo todo está resultando para nuestro bien aquí en el mundo. Les garantizo que habrá momentos que no vas a entender por qué Dios está haciendo en su vida. Pero les aseguro que Dios no les está castigando. Lo que está pasando en tu vida es una bendición. Dios te está bendiciendo con una prueba, con una oportunidad de crecer y aprender, con bendiciones que no puedes ver en este momento. Si te encuentras batallando en este momento con todos los no que estamos escuchando, y la verdad habrá más, yo creo que puede ser que hasta que nos digan que no salgamos de nuestras propias casas. Pero cuando están batallando con esta cuarentena, no se preocupen, no se estresen. Dios está en control, Él tiene un plan para nosotros. No piensen, ¿me está castigando Dios? Sino que se aferran al bendito no que vimos hoy. Aunque lo merecemos, Dios no nos está castigando ni nunca nos castigará. Porque no hay castigo para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado para escuchar tu palabra y tus promesas. Te pedimos que nos perdones las muchas veces que nos preocupamos y tenemos miedo y no confiamos en tu amor y en tu protección. Señor, te pedimos en este momento por nuestro mundo, especialmente por los que no saben de tu amor, que no tienen esa paz de saber que tú estás en control y que sufriste el castigo que merecemos en nuestro lugar. Te damos gracias por tu perdón y te pedimos que nos uses a nosotros para decirles al mundo lo que has hecho, para ayudarles a no tener miedo del coronavirus o cualquier problema que tienen en su vida. Pero hoy también te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros países, a nuestra comunidad aquí en Texas y a nuestras familias. Que les des la fuerza y la paz que solo tú puedes dar. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora oremos todos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora reciban con corazones creyentes la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esa es la misa de hoy. Esperamos que les gustó y les invitamos a dejar un comentario aquí en el Facebook, que comparten este video, que nos hagan saber si tienen alguna pregunta o duda. A todos los miembros de la iglesia vamos a seguir informándoles de lo que está pasando en la iglesia a través del Facebook y a través de llamadas telefónicas. Y bueno, entonces, para la otra semana, a las 12 del mediodía, vamos a hacer otra misa aquí en Facebook y en YouTube. Y vamos a ver después cómo sigue la situación y vamos a seguir dando la palabra de Dios de esta manera. Entonces, es todo por hoy. Que Dios os bendiga.